Bien, pues parece que se había perdido la comunicación. Ya le tenemos al hermano Cristóbal a través del teléfono. Buenos días. Muy buenos días, Manuel, todos los hermanos, gloria al Señor. ¿Qué tal? Pues bien, Manuel, aquí estamos dispuestos a disfrutar de este Cristo maravilloso. Muy bien, pues nada, no te robamos ni un minuto, ni un segundo. Así que cuando quieras, comparte. Muy bien, comenzamos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de verdad que para mí es maravilloso, un placer de poder estar aquí con vosotros y poder compartir estas inescrutables riquezas de Cristo. Así que vamos a orar al Señor para que lo que hablemos realmente sea de y que sea conforme a la voluntad y el deseo de su corazón. Que el Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Límpianos con tu sangre preciosa. Señor, gracias que podemos hablar tu palabra. Tú tienes palabra de vida eterna. Gracias que tu brazo aún no se ha cortado y tenemos un Dios que habla. Háblanos tú en esta mañana. Señor, háblanos conforme al deseo de tu corazón. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Señor Jesús, te amamos. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de verdad todo este tiempo atrás que hemos estado compartiendo. En cuanto al vivir del Señor Jesús aquí en la tierra, el cómo vivía, el cómo expresaba al Padre, cómo Él realmente todo lo que hacía y todo lo que hablaba era conforme a la voluntad del Padre. Estuvimos viendo también del apóstol Pablo, cómo él también era una persona que era una réplica de Cristo aquí en la tierra, cómo él lo que vivía, no lo vivía él, sino que era Cristo el que vivía, como dice este famoso versículo, que realmente necesitamos hacerlo vida en cada uno de nosotros, en la práctica, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Como este Pablo, él vivía realmente al Señor, él expresaba al Padre. Él decía que quería ser conformado a la muerte de Cristo. Aún él llegó a decir que llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Aún él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente podemos ver también a este Cristo maravilloso, este Cristo perdonador. Antes de comenzar el programa, yo empecé a escuchar un poco el programa de la radio, y ahí el hermano Manuel estaba hablando en cuanto al perdón, y estaba hablando, y era una de las cosas que a mí me gustaría compartir hoy, cómo el Señor Jesús, Él nos perdonó. Él no solamente nos perdonó y nos recobró, nos recuperó, nos regeneró, para que realmente Él pudiera limpiar ese vaso que Él había creado a su imagen, y ese vaso que estaba sucia y que contenía muchas cosas durante toda nuestra vida, ese vaso que estaba ya en el vertedero, estaba allí donde la basura, realmente porque nada bueno había dentro de nosotros. Y entonces, pero este Cristo vino y recobró ese vaso que estaba sucio, que estaba contaminado, que estaba infestado. Él vino y limpió el vaso con su sangre preciosa. Él nos limpió, pero Él no solamente Él viene y nos limpia, sino ahora el deseo de Dios es que ese vaso limpio fue creado para contener a Dios, y ahora Dios desea que nosotros seamos el vaso que contiene toda la Trinidad divina dentro de nosotros. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Así que Él, de lo mismo que perdonó a nosotros, así nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Dice, así como nosotros perdonamos también, dice en el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice que así el Señor nos perdona. Por eso nosotros necesitamos tener el vivir de un hombre lleno de Dios, el vivir de una persona que vive en el Espíritu y que vive por el Espíritu y vive realmente expresando a Dios. Y todo eso es algo maravilloso. Y hay una palabra en Mateo muy animante, que hoy día tenemos que reconocer y ver que hay entre el cristianismo hay muchos conflictos, hay muchos asuntos, a veces muchos problemas
entre hermanos, no se soportan o no nos soportamos unos a otros, pero realmente el Señor Jesús, otro versículo que estuvieron pronunciando antes de comenzar este programa, era que el Señor Jesús nos había dejado un modelo para que ahora nosotros andemos en sus pisadas. Y el hermano compartía y leía Primera de Pedro cuando dice que le escupían, pero él no respondía, él no amenazaba. Hermano, yo muchas veces cuando a mí me injurian, a veces nosotros amenazamos y todo, y eso no puede ser. Entonces este Cristo nos dejó un patrón, nos dejó un modelo. ¡Qué maravilloso de que tenemos un modelo! Eso tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos un patrón a seguir, tenemos una línea donde realmente el Evangelio de Juan no habla de milagros, sino habla de señales. Y una señal, si tú vas por una autopista, si yo para llegar a Badajoz y yo salgo desde Málaga, yo voy por la autopista y voy guiando por las señales me va guiando. Y entonces el Evangelio de Juan es un evangelio de señales, un evangelio que nos guía a realmente a proseguir adelante y vivir una vida de iglesia apropiada, una vida de iglesia donde Dios es exhibido, es expresado, es vivido por cada uno de nosotros. La iglesia es como cuando aquel hombre que estaba tirado en aquella cuneta, que pasó el buen samaritano, y dice que habían pasado ya varias personas por allí, religiosos, políticos, todo, pero lo miraba y como Dios te bendiga, ahí te queda. Pero hubo uno que dice que es el buen samaritano, y este buen samaritano está tipificado por este Cristo maravilloso, que Él vino y bajó desde los cielos y se hizo hombre para recobrar, para recuperarnos, para limpiar ese vaso y meterse Él mismo dentro de nosotros. Él cogió a aquella persona que estaba allí y lo desinfectó. Primero lo regeneró, lo cogió y lo desinfectó, y dice que le curó las heridas y le juntó aceite. El aceite tipifica, como todos sabemos, el Espíritu Santo. El Espíritu fue forjado dentro de aquella persona y fue suavizado y después dice que lo vendó. No solamente el Señor nos da el Espíritu, dice que el Señor ha derramado su Espíritu en nuestros corazones por el amor. El amor ha sido derramado por el Espíritu que nos fue dado. Él era lleno de amor y Él vendó a aquella persona de aquellas heridas. ¡Qué maravilloso! Por eso yo le doy gracias al Señor, de verdad. Y no paro, digo, Señor, tú me vas a volver loco a mí. Esto es algo maravilloso, Señor. Es que es increíble lo que tú eres, como tú has entrado dentro de mí, dentro de mis hermanos. Y yo ya no puedo vivir de cualquier manera, yo no puedo hablar cualquier cosa, yo no te puedo mirar o no podemos mirarnos a los hermanos de cualquier manera. Nosotros necesitamos tratar a los santos de una manera fina, porque es Cristo en nosotros. Porque cuando aquel samaritano cogió a aquel hombre, él no cogió un carruaje después y le dijo a un taxi, dice, venga, vamos a coger y vamos a subir. No, dice que él mismo cargó en sus hombros a aquella persona. Señor Jesús, gracias que tú cargaste con cada uno de nosotros. Hermano, esto tiene que remover todo nuestro interior. Esto tiene que realmente animarnos, desesperarnos por esta persona viviente y nosotros podamos vivir. Él nos cargó y no nos dejó desamparados. Él nos llevó a un mesón. Dice que el mesón hoy realmente tipifica la iglesia. Y qué maravilloso que cuando un pecado está arrepentido, es limpiado, es sanado, es purificado, Dios lo trae a la iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia no es una organización, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Posiblemente la semana que viene o la otra podamos hablar de todo esto, de ser miembro. Vamos a hablar porque a continuación de todo lo que vamos a compartir hoy. Y entonces cuando realmente nosotros llegamos a la iglesia, allí es un lugar donde nosotros nos cuidamos unos a otros, con amor, con ternura. Allí no hay nadie, no hay más uno que otro. Jesús mismo en el capítulo 23 de Mateo, versículo 8, Él dice, mas vosotros no seréis como ellos, porque todos vosotros sois hermanos.
Qué maravillosa, me encanta esta palabra, hermanos, hermana. Oh Señor Jesús, danos tu tierno amor, danos tu corazón. Queremos amar a los santos, a los hermanos, con tu corazón. Queremos aún mirar a los hermanos con tu visión, con tus ojos, Señor, aún con tus oídos. Aún queremos hablar con tu boca. Hay un versículo que dice, porque si tú sacares lo precioso de lo vil, dice la Biblia, dice, llegará a ser mi boca si saca lo precioso de lo vil, digamos, de toda la escoria que haya en nosotros, sacamos lo precioso que es Cristo, dice, llegarás tú a ser mi boca. Nosotros podemos llegar a ser la boca de Dios, Dios hablando a través de nosotros. Hermano, esto es una realidad, yo no lo digo, es la palabra, yo no hablo historia, no hablo aún experiencias de otros, sino yo te hablo de la palabra de Dios, la experiencia de este Cristo maravilloso, que es el que debe ser experimentado en cada uno de nosotros. Así que Él llevó aquí llevó a los redimidos, a los regenerados, los llevó a la iglesia. Y aún en la iglesia tú no tienes que poner nada. El Señor Jesús dijo, yo pagaré todo lo que esta persona, digamos, pueda traer de gasto, yo lo cubriré. Y si eso vosotros lo ponéis, cuando yo venga, yo pagaré. Señor Jesús, tú no vas a poner nada, todo es el Señor. En la vida de la iglesia, Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí el excelente, el maravilloso, el adorado, el que todo merece la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, por eso nosotros necesitamos seguir este modelo. Y el Señor Jesús, cuando se le estuvo 40 días apareciéndole a sus discípulos, que vemos en Hechos de los Apóstoles 41, dice que se le aparecía muchas veces con pruebas indubitables, dice que eran con pruebas visibles que él, y él cogió una vez al apóstol Pedro, hermano, igual como si te fuera cogido a ti, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Señor, sí te amo, dice, apacienta mis corderos. Oh, qué palabra más tierna, más amorosa. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez otra vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, apacienta, pastorea a mis corderos. Oh, hermano, qué responsabilidad. Por eso nosotros tenemos que ir al Señor y realmente decir, Señor, yo quiero ser una persona donde realmente tú eres el 100% dentro de mí y tú quieres expresarte y tú quieres edificar la iglesia. Quiero ser uno que edifica la iglesia. Y hermano, y hay unos versículos que es la que yo quiero compartir, que es la vida del reino. Hay 2 veces que el Señor Jesús menciona 2 clases de reino. El reino de Dios es algo general, pero cuando habla el reino de los cielos, es digamos algo más específico, es el ámbito donde Cristo se mueve, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese reino es Cristo mismo viviendo, expresándose en la vida de la iglesia, entre los hermanos. Y la vida del reino es la vida de un hombre lleno de Dios. Así que por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es maravilloso. Y en Mateo 18, 15 al 21, al 22, hay unos versículos de que nos muestran cómo nosotros debemos de cuidar a los santos, a los hermanos y a las hermanas en la iglesia. Ahí nos da un patrón de que es bíblico y que es fidedigno y seguro. Él nos da ahí una manera, un patrón a seguir. Y después de ese, Él cambia de momento. Porque nosotros, cada uno de nosotros, debemos de ir al Señor. Dios realmente quiere, yo le llamaría unos grupos
vital, unos grupos, unas personas, esos vencedores que Dios está buscando, como dice en Apocalipsis, al que venciere. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a vencer, pero para que nosotros podamos ser esos vencedores, necesitamos ponernos delante del Señor y confesar nuestros pecados delante del Señor, confesar nuestras faltas, confesar todo lo que nosotros somos. Señor, perdóname. Señor, limpia mi corazón. Señor Jesús, tú sabes que no hay buenos pensamientos en mí. Señor, tú sabes que yo anhelo ser esto, pero yo no quiero ser nada en tu iglesia. Señor, yo no quiero ambicionar nada. Yo solamente quiero ser un canal donde tú puedas tener la libertad desde mi espíritu, que pueda fluir y pueda hablar a través de mi vida, que tú puedas hablar a través de mi boca. Señor, yo quiero ser solamente ese raíz que está simplemente ahí en esos campos y el tren pueda fluir. Yo quiero ser ese raíz para que cuando tú tengas la necesidad de fluir en una persona, tú salgas de mi espíritu y puedas fluir. Señor, yo no quiero hacer nada por mi propia cuenta. Esto lo dijo Jesús también. Yo nada hago por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí. Nosotros tenemos que orar de esa manera y tocar a los hermanos de esa manera. Y cuando nosotros tenemos que pedir por un compañero o una compañera, porque el Señor siempre es bueno que hayan 2 personas o 3. El Señor siempre enviaba de 2 en 2, de 3 en 3. Siempre. Es bueno, y ahora, Señor, yo quiero que tú me des un compañero. Un compañero, si es un hermano, y una hermana, una compañera, donde nosotros podamos orar juntos por los hermanos, donde nosotros podamos orar y abrir nuestros corazones, porque ahí donde hay 2 o 3, que ahora lo vamos a leer, en mi nombre, todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos cuidar a la iglesia, a los hermanos. Y todos los miembros son miembros funcionantes. Yo no estoy hablando ahora mismo de personas responsables como un pastor o un anciano. No, estamos hablando de miembros del cuerpo de Cristo. Porque sobre todo todos somos miembros y todos tenemos por lo menos un talento. Entonces todos tenemos que funcionar. Y todos tenemos que realmente tocar al Señor y ser un canal donde Dios pueda fluir. Entonces hay unos versículos muy ricos y entonces aquí nos da la manera de cómo nosotros tenemos que cuidar estos 2 hermanos que se han juntado, porque si recordáis en Marco, en el capítulo 2, versículo 3, dice que Jesús estaba predicando en la sinagoga. Él estaba allí predicando en la sinagoga. Dice que se amontonaron muchos gentíos y el Señor allí estaba sanando, reprendiendo demonios. Él estaba predicando la palabra y dice que venían 4. Fíjate tú, en este caso son 4, ya no eran 2, eran 4, porque ese grupo puede ir creciendo, todos con un mismo corazón, todos con un mismo sentir y un mismo parecer. Si hay esos 3 o 4, esos 2, que son unánimes, dice el Señor que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que no hay nada que se nos pueda resistir aquí en esta tierra, porque Dios nos ha dado el poder. La unción del Santo hoy mora dentro de nosotros, hermanos y hermanas. Por eso necesitamos que decir, como dice en Romanos 13, hora de que despertemos. Es hora de que despertemos y de que tomemos la realidad y ganemos esta tierra que está usurpada por el enemigo, y nosotros tenemos que reprender al enemigo por medio de la vida y de la unción que mora dentro de nosotros. Y allí había 4 personas que llevaban en una camilla a un morimundo. Dice, ese hombre estaba desahuciado. ¿Cuántos desahuciados hay en esta vida, en este mundo? Muchísimos. Nuestros vecinos, aún nuestros propios hijos, nuestras propias esposas. Únete a ese grupo, a esos hermanos que tienen un corazón como tú, amoroso, tierno. No personas que buscan puestos en la iglesia. No. Aquí somos miembros funcionantes. Y dice que habían 4 y no podía entrar allí. Y qué fuerza, qué fe tenían aquellas personas que subieron por el tejado y rompieron el tejado. ¿Te imaginas tú eso? Tú dirías, esta gente que hace están locos. Eso necesitamos, ser locos en Cristo, para realmente ganar a las personas. Esa gente, esos 4 que estaban locos, rompieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Mira lo que dice en Mateo.
No dice viendo la fe del paralítico y no eso, no dice, y entonces viendo Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. Es decir, que si nosotros estamos 2 o 3 en su nombre, ahí atando y desatando, dice que cuando él ve la fe de ellos, él vio al paralítico. ¿Y qué es lo que le dice al paralítico? Mira lo que le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esos 4, esa persona que estaba moribunda, que era un pecador, que era un drogadicto, que era un borracho, que era un herético, que era lo que era, había 4 orando, Señor, esta persona, Señor Jesús, quebranta este corazón, Señor, lo llevamos a ti, y el otro suelta de orar y coge el otro, sí Señor, lo que ahora mi hermano, queremos ganar a Pepe, al vecino este de enfrente, y el otro, sí Señor, gánalo, quebranta su corazón, Señor, y somos unánimes, nada se te puede resistir, porque todo lo que atare en la tierra, Dios está para atarlo en los cielos, y todo lo que desatare, Dios está para desatar. Nosotros tenemos que atar al enemigo y desatar a las personas para rescatarla y llevarla a la presencia de Dios. Y cuando la llevamos a la presencia de Dios, dice Jesús, y viendo la fe de ellos, cogió al paralítico y le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero bueno, esto es para que veáis que realmente que la palabra está ahí, ¿no? Y mira lo que dice, porque todo lo que realmente el Señor decía es que nosotros ganar a los hermanos. Mira lo que dice Mateo 18, hemos dicho del 15 al 22, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero estando tú a solas, no vayas llevando la historia de qué te ha pasado con este hermano a otro y al otro y al otro. Eso contamina, eso infecta, eso realmente es muerte. Y nosotros tenemos que vencer la muerte que habla la iglesia en Sardis en Apocalipsis. En la Odisea, la tibieza. Tenemos que vencer la tibieza, porque dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Y la esterilidad quiere decir que no hay fruto. Nosotros tenemos que huir de la muerte, de la tibieza y de la esterilidad. Así que realmente nosotros necesitamos disfrutar y vivir a este Cristo maravilloso. Así que, hermano, y entonces dice, repréndele estando a solas tú y él. Y si te oye, ha ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que ir, si hay algo, alguna ofensa, ya no solamente tú contra él, sino aún él contigo. Tú vas y el deseo de Dios es que tú ganes a ese hermano. Lo ganemos, hermano, no tiremos la toalla. Dios es poderoso, tenemos que orar. Y entonces dice, y si te oye, ha ganado a tu hermano. Y fíjate tú lo que dice el versículo 18, versículo 16. Dice, y si no te oye, a ti solo, pues coge a esos 2 o 3 hermanos que están contigo, como ese grupo de santos compenetrados, que eran unánimes, que llevaron a aquel paralítico. Coge a esos 4, o a esos 2, y ve al hermano. Y dice la Biblia, el versículo 16, dice, más, si no te oye, toma contigo o a 1 o a 2 o más, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para que de dentro de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, que tenemos que coger a esos hermanos, pero posiblemente el hermano aún se sigue resistiendo, pero nosotros no desistimos, no nos desanimamos. Cuando el hombre cayó y desobedeció y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre fue totalmente inundado de muerte, de infestamiento, de toda pecaminosidad, Dios no desistió. Dios mismo después vino al hombre. Quiere decir que él no dijo, bueno, ahí te queda, que te coman los gusanos. No. Él vino, Dios mismo vino a recobrar. Y entonces, para que cada testigo conste cada palabra. Ahora dice el 17, dice, y si rehúsa oírlo a ellos, tú vas y dilo a la iglesia también. Y si también rehúsa ir a la iglesia, fíjate lo que dice aquí, tenle por gentil y recaudador. Digamos, gentil quiere decir como cualquier persona del mundo. Pero claro, eso no es lo que Dios desea. Dios quiere que no desistamos a eso.
Él te da ese ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer o haríamos. Pero el Señor de pronto da un giro grandísimo en el versículo 18. Él da un giro grandísimo como para decir, cuidado, no desistáis, no tengáis a esa persona como un gentil y como un publicano, sino mira, lo que dice el versículo 18, el 18, dice, desierto. Es decir, después de decirle, llévalo a la iglesia, y si la iglesia no oye tampoco, tenerlo por gentil y por publicano, dice, pero desierto, cuidado con lo que vayas a hacer, pero desierto os digo. Mira lo que dice, el 18 es maravilloso, dice, desierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Así que, hermano y hermana, cuidado con el paso que nosotros podemos dar. Nosotros podemos dar un paso falso y desistir a ese hermano y decirlo, venga, que siga bebiendo, que siga de esto, pero nosotros tenemos que orar, Señor Jesús, nosotros podemos, porque muchas veces queremos traer a pecadores que están fuera y predicando y está bien, y muchas veces desistimos y abandonamos y echamos a un lado los que están dentro. Hermano, nosotros tenemos que buscar la manera de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea realmente unánime, donde realmente oran para la economía y el propósito y el plan de Dios. Así que es maravilloso. Dice, y todo lo que desatéis será desatado en los cielos. El 19 dice, otra vez, fíjate lo que dice el Señor aquí. Entonces, en el otro lado, versículo 18 dice, de cierto os digo, que si dos o tres se ponen si todo lo que atéis será atado, y todo lo que hagáis, todo lo que desatéis será desatado. Y el 19 dice, fíjate tú, dice, otra vez. La Biblia dice otra vez, de cierto os digo, que si dos de vosotros se pone de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si estáis de acuerdo, tú ves, la unanimidad vence todo, trae a las personas, a los caídos, a los derrotados. Nosotros tenemos que tener un espíritu de oración, de verdad, tenemos que orar por los hermanos y realmente ser restaurados. Y aquí te estamos hablando ahora de los hermanos. El 20 ya ahí ya lo hace todo, es maravilloso. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, allí estoy yo, en medio de ellos. Así que, hermanos, hermanas, realmente necesitamos ver de que cuando nos reunimos dos o tres, Dios está allí. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos que han confundido esto y dicen, porque donde está dos o tres, allí está la iglesia. No, hay dos o tres miembros, hay dos o tres hermanos, porque han aprovechado después, como yo no estoy de acuerdo con este, pues nos vamos tres o cuatro y montamos otro grupito, y dicen, no, el Señor dice que donde estamos dos o tres, sí, Él está ahí, pero no la iglesia, porque la iglesia se expresa en la localidad. Cuando tú ves ahí por la noche en Badajoz, miras para arriba, ves la luna, hay una iglesia, la luna, y la iglesia no tiene luz propia, la luna no tiene luz propia, es un reflejo del sol. En este tiempo de oscuridad, de tiniebla en este mundo, está la luna, está la iglesia que brilla en este tiempo de oscuridad, pero que brilla ¿cómo? No con ella misma, sino es un reflejo del sol. Por eso en cada localidad debe de haber la luna, la iglesia en Badajoz, la iglesia en tal. Entonces es maravilloso de que dos o tres hermanos de la iglesia en Málaga, en Badajoz, donde sea, allí está el medio, porque están orando, están intercediendo y está fluyendo realmente el Señor en medio de ellos. Por eso yo voy a leer otro versículo más, porque ya me está llegando la hora. Son
Hay 55 minutos, me quedan 5 minutos. Entonces, Él está ahí en medio de ellos. Por eso, realmente, dice, el versículo 21 y 22 es muy, muy rico, muy disfrutable también, porque al Señor aquí en su palabra no se le va ninguna puntada, porque la palabra es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Toda palabra ha sido inspirada, soplada por el aliento de Dios y es útil para enseñar, es para redarguir, para corregir, para instruir. Es maravilloso de que hoy tenemos la palabra de Dios, que es Dios mismo hablando a través de la palabra, porque las palabras que fueron escritas son inspiradas por el aliento de Dios, es la vida de Dios. Y mira lo que dice el 21, versículo 21 del 18, el Señor da aquí un patrón, y Pedro, escuchando todo esto, pues él como que se le removió el corazón un poco, ¿no? Y dice, entonces, dice el 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y dice el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces. 490 veces es un número simbólico, pero es infinito. Nosotros tenemos que tener un corazón perdonador para los hermanos y orar al Señor. Por eso, ¿qué es lo que dice la palabra? Nosotros tenemos que orar al Señor. Y mira, te voy a dar otro versículo que habla en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y mira lo que dice, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones. Una persona puede tener 50, 60, 70 años y puede tener pasiones juveniles. Había un hermano que tenía 95 años, dice, todavía tengo que huir de mis pasiones juveniles, porque tenía pasiones, tenía pensamientos. Y el Señor nos dice al apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2:22, siempre ten pendiente, ten este versículo en tu memoria, en tu corazón, porque dice la palabra que tenemos, dice ser lleno del Espíritu hablando entre vosotros, y ahí otro dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Esa palabra, permita que more dentro de ti, dice, huye de las pasiones juveniles. Y entonces el apóstol Pablo dice, y sigue la justicia, sigue la fe. ¿Quién es la justicia? Cristo es nuestra justicia. Sigue a Cristo como nuestra justicia. La fe mucha más preciosa que el oro. ¿Quién es nuestra fe? La fe es Cristo, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Entonces, huye de las pasiones de juveniles y busca la justicia, la fe y el amor. El amor, ¿quién es el amor? Cristo. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el amor ha sido derramado por el Espíritu que nos fue dado. Así que tenemos que huir de las pasiones juveniles, buscar nuestra justicia. Cristo no ha sido, dice 1 de Corintios 1:9, dice que Cristo ha sido para nosotros, 30, ha sido para nosotros justificación, santificación y redención. Cristo no ha sido hecho justificación. Entonces, tenemos que huir de las pasiones juveniles y busca la justicia, busca la fe que es Cristo mismo, y busca el amor. ¿Y quién más también? Y la paz. ¿Quién es el paz? Cristo. Él se puso en medio de sus discípulos y dice, la paz os doy, mi paz os dejo. Así que tenemos que huir de todas las pasiones carnales. ¿Y qué? ¿Y buscar qué? Cristo como nuestra justicia, Cristo como nuestra fe, Cristo como nuestro amor y Cristo como nuestra paz. Esto es algo maravilloso, hermano. Pero todo esto, ¿con quién lo tenemos que buscar? El versículo termina diciendo, la paz. ¿Con quién? Dice, con los que de corazón puro invocan al Señor. Para que con los que de corazón puro invoca al Señor. Así que, hermanos, hermanas, esto es algo maravilloso, Señor Jesús. Así que, hermanos, yo ya quiero terminar aquí. Posiblemente
se me ha quedado más versículos y más cosas aquí, tendremos que continuar, si es posible, la semana que viene, de esto, porque necesitamos que seamos miembros funcionantes en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Y Él ahora nos está purificando por el lavamiento del agua en la palabra. Esta palabra que el Señor nos ha dado esta mañana nos está lavando. Y no solamente nos está lavando, nos está santificando, nos está apartando. Santificar quiere decir apartándonos, purificándonos por el medio del lavamiento del agua en la palabra para presentársela a Él mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin nada semejante. Así que, hermanos y hermanas, yo os animo a que realmente busquéis estas cosas. También quiero animaros, porque todo este hablar que yo estoy hablando y estoy compartiendo, lo he sacado y lo estoy disfrutando de este rico ministerio que es de los estudios vida, que están saliendo aquí a las 4:30. Ahí regalamos un Nuevo Testamento, se llama versión recobro, que tiene 9.500 notas explicatorias. Todo esto que yo estoy compartiendo, yo lo he mirado también en las notas de la versión recobro. Es un Nuevo Testamento que está explicado. Tiene 9.500 notas de estudio. Esto es, le llaman en el mundo entero, por ahí le llaman la barra de oro, porque esas 9.500 notas que hay en ese Nuevo Testamento es una recopilación de todas las verdades que han sido recopiladas desde Lutero, que empezó la Reforma, hasta ahora, de Waxman Nee y Winnesley, que fueron los que consumieron realmente ya todo este Nuevo Testamento. También está la Biblia completa, pero nosotros enviamos gratuitamente ese Nuevo Testamento con las 9.500 notas, y tú te metes en el Mateo 18, versículo 15 al 22, y todo lo que yo he estado compartiendo, ahí está plasmado. Y cómo nosotros debemos. ¿Por qué? Porque son verdades que han sido recopiladas, recobradas. Así que yo, vosotros, radio oyente, pasad la voz, pedidla, la enviamos. Hay hermanos que han ofrendado estos Nuevos Testamentos para que nosotros no nos privemos del premio. Personas que han recibido de gracia y están dando de gracia. Y también repartimos 7 libros, gratuitos también. Son unos libros que te hablan de vida, no te hablan experiencia, que si yo esto, lo otro, aquello, no, te abre la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo os animo para que podéis escuchar esos estudios vida, y ahí hay un número de teléfono y podéis llamar, y si no en la radio también lo puede dar Manuel, o yo os lo doy también directamente aquí. Podéis llamar al 951-094-888, 951-094-888. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor os siga fortaleciendo, que el Señor nos siga guiando, el Señor siga iluminando, que el Señor siga quitando los velos que estorban para que nosotros podamos llevar a cabo lo que hay en el corazón de Dios, porque Dios puede hacer en un momento muchas cosas, pero Él quiere usarte a ti y a mí. Él quiere que nosotros, el hombre, derrote al diablo, al enemigo. Así que, hermanos, tomemos a este Cristo como nuestra victoria, como nuestra fuerza, como todo lo que nosotros necesitamos. Así, y nuestra fuerza no es con espada, ni con ejército, ni con crítica, es con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y fluye de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor os siga guiando y todo. Manuel, muchísimas gracias por darme este tiempo, de verdad. Pues nada, como siempre, gracias a ti, Cristóbal. Gracias, y te esperamos la próxima semana. Sí, pues ya la próxima semana, si el Señor lo permite, aquí estaremos. Muy bien, pues un abrazo. Gracias, Manuel, por todo, y a todos los hermanos. Gracias. Amén, hermano. Dios.